Cuando las empresas comienzan de repente a convertir algo que per se debía ser como espontáneo y lo conviertes en algo obligatorio, algo se pierde en el camino. Que la manera en que nos sentimos en el lugar de trabajo es resultado de lo que yo hago como empresa o dejo de hacer, pero también tú, de lo que haces, dejas de hacer también tú y de lo que interpretas con lo que está ocurriendo. No hay nada más torpe que hacer un cambio y al final del día no saber cómo venderlo, cómo comunicarlo a la audiencia. Hola, yo soy Ernesto Tapia y bienvenido a este podcast Cultura Tóxica, donde vamos a hablar de temas que le competen a los individuos, a los empleados, pero también a las organizaciones. Temas relacionados con la cultura. Soy investigador, psicoterapeuta y consultor organizacional. Y está conmigo el día de hoy un gran amigo, pero también colega dedicado a la consultoría. Germán, voy a dejar que te presentes, pero estoy feliz de que hayas aceptado pasar este momento conmigo el día de hoy, hablando de este tema que a mí particularmente me interesa y estoy seguro que a la gente que nos va a escuchar también. Pues mi querido amigo, antes que nada, la felicidad es mutua. No habíamos coincidido en agendas y la verdad es que siempre es un gustazo hablar contigo y hablar también a nuestro público que hoy nos va a acompañar. Para presentarme, yo soy Germán Javier Normandía, tengo ya 40 años trabajando dentro y fuera de las organizaciones. Actualmente estoy en la parte de training y también como consultor y básicamente todos los días estoy capacitando a niveles directivos, mandos medios y operativos de distintos segmentos. Y como tú decías, Ernesto, el tema es un temazo. Es un Es temazo. apasionante, pero también tan necesario que las organizaciones sepan en qué están invirtiendo sus recursos y también cómo pueden tener un retorno de la inversión, que ya hablaremos de ello. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, Germán, y por eso quería hablar contigo, por tu experiencia trabajando con diferentes tipos de industrias, escuchando también a diferentes tipos de empleados. ¿Y por qué contigo? Porque esa sensibilidad que tienes de haber trabajado con diferentes tipos de clientes, me parece que te da autoridad para poder discutir este tema que interesa. ¿Y por qué interesa? Porque por un lado está el empleado que a través de la encuesta de clima laboral una y otra vez se expresa, una vez cada año, por lo menos los empleados a través de las encuestas nos dicen sus niveles de satisfacción y de falta de satisfacción en el lugar de trabajo. Pero también las empresas año con año hacen un esfuerzo por interpretar esos resultados y tomar acciones de cara a construir un mejor lugar de trabajo. La idea de este programa en particular, Germán, es platicar contigo qué está pasando, por qué los resultados de las encuestas se repiten, y esto nos lo dicen nuestros clientes con los que trabajamos tú y yo. Cada año dicen, oye, le invertí dinero, los mandé a capacitación, les mejoré las instalaciones, me los llevé a cenar, les hice su team building y me vuelven a calificar mal en todas estas variables o categorías de la encuesta. Y ya hay una frustración por parte de las empresas porque esto no mejora, pero también una especie de apatía de los empleados de contestar el instrumento porque nada importante parece cambiar para ellos. Y esto nos pone en un problema que a veces se siente que no tiene solución y todos hacemos como que la tiene. ¿Cómo? Contestando la encuesta cada año y las empresas leyendo los resultados y tomando decisiones en función de eso, pero decisiones que parecen no mover la aguja. ¿Cómo ves tú este tema? ¿Te hace sentido esto que te estoy diciendo, Germán? Sí, por supuesto. Es un eco y una caja de resonancia esto que estás diciendo. Habría que matizar, o sea, no todos, hay porcentajes también como los que platicábamos de encuestas como las de Gallup que nos hablan de que un 50%, ¿no? De las empresas están pues dándose cuenta de que realmente la inversión que están haciendo en este tipo de instrumentos, de entrevistas y de esfuerzos de comunicación no están resultando al 100% satisfactorios y hay como una frustración que flota un poco en el aire. Yo lo que he visto de acuerdo a mi propia experiencia es que hay varias explicaciones también para esto y una de ellas es que estamos buscando que un saco se pueda amoldar a todos los cuerpos, cuando esto no es así, ¿no? Mm. Mira, por ejemplo, yo trabajo mucho con diferentes sectores. Estamos hablando de sectores o educativos o farmacéuticos o financieros. Y uno de los puntos muy importantes a tomar en cuenta es que habría que ajustar, obviamente, el instrumento al tipo de sector. Porque si estamos hablando de un sector, por ejemplo, como el hotelero, ¿sí? Ahí, por ejemplo, todo lo que son las dimensiones que se miden, el tipo de preguntas, el tipo de lenguaje que hay que utilizar con los colaboradores, es un lenguaje que va más enfocado a la amabilidad, al servicio, a la atención.
Si estamos hablando del financiero, pues se busca mucho más la confianza, la seguridad, el control, y así podríamos seguir enumerando diferentes sectores, ¿no? Tanto el manufacturero, etcétera. Entonces, yo considero que uno de los grandes errores que se han cometido es el de la adaptabilidad, ¿sí? Y en esa medida, entonces, vuelvo a insistir, un saco se tiene que amoldar al tipo de cuerpo y no al revés. Los instrumentos se tienen que adaptar al tipo de sector, de cultura, etcétera. Y lo que yo estoy viendo es que una cuestión que inició como algo muy bien intencionado, ahora se ha convertido en un trámite y ha perdido justamente este espíritu de la sensibilidad para ver cómo podemos escuchar la voz de nuestros colaboradores. Me encanta que menciones esto último porque le da al clavo del propósito de esta charla, que tiene la intención de cuestionar, provocar, pero una provocación con propósito. ¿Cómo regresamos a el deseo, el propósito, el origen de esta herramienta que tenía la intención, Germán, de tomarle el pulso a la moral y a la satisfacción de los empleados, porque se descubre que la motivación tiene una relación directa con la productividad, con la permanencia, con la calidad de aquello que la empresa hace? Cuando nos damos cuenta que hay una correlación entre cómo se siente el empleado y el resultado de la organización, es que nos damos cuenta que hay que preguntarle al empleado permanentemente cómo está su moral, ¿cierto? Y bueno, hay que decirlo, esta idea de las encuestas surge desde 1920, 1930, ¿no? Cuando se incorpora, creo que las primeras encuestas se usaron en la milicia. Justamente. Y después fue evolucionando y llegando a los espacios del lugar de trabajo, ¿no? Sobre todo en la época de la posguerra, cuando empieza a haber estos fenómenos de la rotación, el ausentismo, los problemas de seguridad con los accidentes. Las empresas se dan cuenta de que lo que le pasa moralmente al empleado termina permeando la tarea, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Las encuestas como instrumento de diagnóstico han ido evolucionando. Hoy son cada vez más pequeñas, Germán, ¿no? Hoy tenemos empresas que en lugar de hacer 60 preguntas, el día de hoy están haciendo 15, 20 preguntas, las que realmente importan. Así que me parece súper pertinente lo que dices de que las empresas se pregunten, ¿estoy realmente midiendo las variables, las categorías que están alineadas a la cultura de mi organización, pero también a los intereses de los empleados que constituyen mi empresa? Me parece que has dado también en el clavo, porque la inercia es utilizar encuestas genéricas, globales, y aplicarlas indiscriminadamente, cuando quizá a veces incluso, ¿no?, el regionalismo, la generación a la que pertenecen mis empleados. Yo te pregunto, ¿tú crees que lo que hace satisfecho en el trabajo, deja satisfecho, perdón, a a una generación Z o una generación millennial, será lo mismo, los mismos drivers o motivadores de un baby boomer, por ejemplo? Sí. Mira, has comentado dos puntos, ahorita voy a tu pregunta, pero tienes toda la razón. Un instrumento que nace inicialmente con la intención de poder escuchar la voz del empleado, dentro también de esta evolución que ha tenido el liderazgo a lo largo del tiempo, ¿no? Una cosa es que agarremos un instrumento de moda y lo puedas implementar, y auténticamente habría que preguntarnos en una comunicación si ambas partes estamos dispuestos no solamente a preguntar, sino también a escuchar. Y ahí es donde podemos encontrar también con pared, porque cuando una organización hace las cosas por mandatorio o por moda, muchas veces se encuentra con que este es un instrumento que mide también el alma, la percepción, el sentir de la gente. Y cuando no es auténtico, cuando nada más se hace, digamos, como una rutina, como una inercia o se desvirtúa, al final del día no se tiene lo que en una comunicación humana es lo que más prima para poder lograr una comprensión, que es el propósito, el sentido, pero también la actitud y la disposición de poder escuchar a otros. Yo te podría decir auténticamente que gran parte de la falla no está tanto en el instrumento, sino en quien tiene realmente la pregunta auténtica de decir, ¿qué voy a hacer con esa información que me está dando mi gente? ¿Realmente quiero escucharlos? ¿O simplemente en un sesgo de confirmación quiero seguir reforzando las ideas que yo tengo para poder justificar ciertas acciones o no? Entonces, habría que indagar también mucho en estas generaciones que a veces son muy netas, muy auténticas, saber si realmente tú estás actuando de una manera, pues así, congruente, Claro, neta, claro. real, o simplemente estás utilizando un instrumento cuya respuesta mía no la veo traducida en Claro. términos de acciones concretas e inmediatas. Fíjate, me encanta lo que dices porque estás de alguna manera introduciendo tu primera recomendación, Germán, al problema, que es entre que el empleado responde la encuesta y la empresa interpreta los resultados cuantitativos.
Hay un paso intermedio que es la escucha, Es correcto. que es la interpretación de esos datos. Y a veces en las organizaciones, la inercia, así como actuamos cuando tenemos indicadores de venta que hay que mejorar, la tendencia es inmediatamente pasar a la acción y hacer una acción inmediata para reparar o cerrar una brecha de desempeño. Con estos procesos que son más subjetivos y más humanos, queremos hacer lo mismo. Y lo que propones es hacer un paso antes de ejecutar y tomar acción, es hacer un paso que tiene que ver con asegurarme que estoy entendiendo bien lo que el empleado me está diciendo a través de la encuesta. Y ahí hay una actitud de escucha. Pero también hablas de una actitud auténtica, de comprender, de ayúdame a entender estos números. ¿Qué me quisiste decir? ¿Qué me quieres decir cuando me calificas que mi liderazgo está en niveles de insatisfacción? Explícame, empleado, cómo luce el líder que tú quieres tener, ¿no? Y entonces esa escucha me parece que es uno de los primeros cambios sutiles que la organización puede empezar a mostrar. Ahora, ¿qué opinas, Germán, de este sentido de obligatoriedad que se le está dando? Tengo clientes, no sé si te ha pasado a ti con tus clientes, de que quieren que el 100% de los empleados conteste la encuesta y andan detrás de ellos, ¿no? Antes de que cierre, si la encuesta cierre el 15 de septiembre, ¿no? Me puse muy patrio con la fecha, pero andan en friega detrás de ellos porque tienes que contestar la encuesta y la tienes que contestar y tú no la has contestado. Y andan los directores a través de sus asistentes, ¿no? Mandando correos electrónicos de que apenas el 60% de nosotros hemos respondido. Tenemos que responder para el viernes. ¿Qué opinas de este tema de obligatoriedad, pero también de rivalidad encubierta? Porque luego las áreas empiezan a medir entre ellos. Que el área de comercial ya tiene el 80% de las encuestas respondidas y el área de manufactura apenas va en el 30%. ¿Qué opinas y qué impacto crees que tenga en el usuario de esta encuesta que en realidad es el empleado? Fíjate que, sí, por supuesto que todo lo que es mandatorio, normativo, obligatorio, pues al final del día pierde esa frescura, ¿no? Pero déjame irme también con el usuario. No sé si en México o en cualquier parte del mundo habría que ver la data, pero no somos muy dados a poder contestar encuestas. De hecho, ¿no? Vamos a un hotel y de pronto nos mandan en la aplicación, oiga, ¿nos podría responder una encuesta? No, luego. Tomas un avión, luego. Yo soy de esos. Entonces, también esa es una parte muy importante. No tendríamos por qué estar correteando a la gente, ¿no? Partimos de la idea, uno, de que la misma gente dice, oye, yo quiero que me escuchen. Bueno, ok, ahí hay un canal para que tú puedas interpretar y hablar y expresarte, ¿no? Ya está el canal. Ahora no me respondes. Ahora también te tengo que estar persiguiendo y tú mismo lo conviertes en algo obligatorio. Porque dentro de un pacto en ambas partes, en un nivel adulto y simétrico, pues también entonces habría que ver que cuando yo te hago una pregunta, pues yo espero una respuesta tuya. Y si te hago una pregunta y te tengo que estar correteando para que me respondas, entonces no se dan condiciones de una comunicación favorable, por un lado. Pero por otro, cierto, cuando las empresas comienzan de repente a convertir algo que per se debía ser como espontáneo y lo conviertes en algo obligatorio, algo se pierde en el camino. Primero porque no voy a contestar de una manera reflexiva, sincera, honesta, sino ya presionado y te voy a contestar por contestar, ¿no? Otro, esa rivalidad que se da muchísimo en las organizaciones, se convierte entonces en que el fin se convierte en el medio y el medio en el fin. Es decir, el instrumento es un medio para poder llegar a un fin. Pero al final del día, ese medio se convierte en una lucha de poder para poder decir, mira cómo yo sí tengo poder de convocatoria o no. Y esta lucha de egos también comienza a ser otro factor directo o indirecto que interfiere para poder, de alguna manera, descalificar un instrumento que es noble per se, Claro. pero que al final del día ese medio lo estamos utilizando para fines políticos o para fines de coerción o para fines de justificación también de lo que hacemos. Esa es mi percepción. No, y acabas de nuevo de sugerir otra pauta que puede hacer la diferencia, ¿no? El discurso y la estrategia de comunicación alrededor de la encuesta de clima laboral, es decir, cómo invitas a los empleados, desde dónde los invitas a participar voluntariamente en un acto adulto, de poder hablar de cuáles son mis expectativas acerca de mi lugar de trabajo, en lugar de tomar esta posición persecutoria porque la encuesta ya empieza a obedecer a otros fines. Y yo he visto en algunos clientes, no sé si a ti te ha pasado, ¿no? Que llega el líder del área muy preocupado porque sus resultados de la encuesta han estado disminuyendo año con año y la interpretación que en la organización se hace de eso, ¿no? La lectura de que no eres un buen líder porque entonces tu gente no está contenta, ¿no? Y aunque pudiera haber algo de eso, en el sentido de que pudiera hablar el resultado de un trabajo que el líder tiene que hacer diferente, parece ser entonces que el riesgo es, ya no me preocupa tanto entender qué mueve
a mi equipo de trabajo como la imagen que yo estoy dando dentro de la organización. ¿Te ha pasado que llegan clientes contigo más con esa preocupación individual que ir a entender a su equipo? Yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Es una lucha de egos también Mm, y es un instrumento que se vuelve político mm, en muchos casos, y esto por supuesto volvemos a decir que está desvirtuando per se lo que es este instrumento. Y también por el otro lado, algunos empleados me ha pasado que utilizan este instrumento como algo de venganza, ¿sabes? sí, Entonces, totalmente. voy a ventilar a mi jefe y esto es también una manipulación para poder exhibir las deficiencias de mi líder versus otro, y en esa lucha de poder se queda en medio un instrumento que per se puede ser algo bien interesante para poder tocar el pulso de la organización. Entonces, y yo creo que esta reflexión nos puede llevar al hecho de el instrumento, por un lado, hay que revisar su diseño, cómo se está aplicando la tecnología, etcétera. Por otro Ujú. lado, también las actitudes humanas que priman en la cultura de una organización, y en los dos aspectos tenemos que trabajar. Yo diría, como comunicólogo que soy, que una comunicación franca, inteligente y abierta parte siempre de dos voluntades que deciden ponerse de acuerdo, y antes de comenzar a hablar y a preguntarnos cualquier cosa, tenemos que partir de la idea de si existe esa intención de escuchar. Si yo te digo, oye, yo te quiero hacer una pregunta, tú me tendrías que responder. Yo te la voy a contestar, pero realmente, ¿me quieres oír? ¿Me quieres escuchar? Ujú. Porque si lo único que estoy haciendo es simplemente, vuelvo a decir, una confirmación de lo que yo creo, de lo que yo pienso, estamos perdiendo un instrumento que nos puede llevar a escuchar la voz del colaborador, la voz también del gerente. Y esto estamos hablando de encuestas nada más internas. Claro, Otro tema sería las encuestas de clientes y demás, que claro. también sería otro capítulo, pero definitivamente lo que tú estás señalando es importante. Trabajar en las actitudes, en los conocimientos y en las prácticas de este instrumento. Y me encanta esto último que has dicho acerca de la simetría en la relación. Cuando tratamos al empleado como un niño, ¿cierto? Dejamos de tener una conversación, un diálogo entre adultos. Y tratarlo como niño es justamente lo que decías, desde perseguirlo para que conteste, Ujú. hasta entrar y sostener el juego donde los empleados a veces usamos el instrumento para penalizar o mostrar disconfort con la empresa, Sí, ¿no? cierto. Y sostener ese juego. ¿Y cómo lo sostenemos? Bueno, clientes que, por ejemplo, de repente me dicen, me los voy a llevar a comer cada Ujú, viernes. ujú. Me parece que eso alimenta el juego, porque el empleado, siendo un adulto, dice, sé por qué estás haciendo esto. Viene la encuesta en 2, 3 meses Ujú. y ya me estás invitando a cenar, Sí. ¿no? O me estás haciendo un team building que no tiene propósito de integrarnos, ni tiene un propósito de elevar los niveles de eficiencia en el equipo, sino que es un team building que tiene este otro propósito que tiene que ver con el pampering, ¿no? Con darme la palmadita y sacarme del lugar de trabajo y llevarme a este rancho, a este lugar bonito donde nos vamos a poner a jugar todos. Es decir, es un juego, una comunicación sigilosa, donde yo sé que tengo este instrumento para penalizarte y Ujú. tú sabes que tienes los recursos para tratar a la mejor de sugerirme indirectamente que califique mejor. Y este juego se perpetúa y nos deja en un perder-perder, Germán, Ujú. porque me parece que la salida es por donde dices, la disposición a tener una conversación abierta, ¿no? Entre lo que yo espero de ti y lo que tú como organización esperas de mí y podernos comunicar, como lo haría una pareja cuando se está poniendo de acuerdo acerca de cómo mejorar la convivencia en un lugar. Totalmente de acuerdo. Fíjate, me hace sentido lo que tú dices y muchísimo, porque podríamos entonces hablar de lo que dijiste, una simetría, ¿no? Las organizaciones se relacionan, digamos, si tomamos el modelo transaccional de Eric Fromm y de Eric Berne, perdón, estaríamos hablando de una comunicación entre niño-niño, donde la organización simula que te voy a preguntar y te voy a escuchar, el niño te Ujú, penaliza, ujú, o también desde una relación de adulto, y yo, papá, fíjate cómo tengo también la disposición para poderte escuchar, pero el niño al final berrinchudo no me dice, o me dice a medias las cosas, o lo que hagas ujú, de todos modos te voy a decir, no me gustó, ¿no? ujú, Hay como una tendencia también humana, que debemos de señalarlo, a ujú. buscar siempre lo negativo, Es cierto. ¿sí? Fíjate, a mí me pasa que algunos colaboradores que están a cargo de las áreas internas, como por ejemplo el comedor, las salas, los baños, etcétera, ¿no? Cuando hacen una encuesta y les preguntan a los colaboradores, oye, ¿qué te pareció la comida? Malísima. Malísima. Y aunque coman mejor que en su propia casa, hay una tendencia siempre a estar viendo, como se Claro, dice, claro, ese frijolito en el claro. arroz, ¿no? Y es muy, muy frustrante para las Sí, áreas, porque al sí. final, hagas lo que hagas, no me parece bien.
Ahora, por otro lado, tú señalas algo que me gustaría también poner en su justa dimensión desde mi forma de ver. Todas estas acciones que realizan los líderes para hacer un team building, una capacitación, etcétera, se trabajan en dos planos. El primer plano, digamos, es el inmediato, es el superficial, en donde las personas pueden ver que de pronto se compuso el aire acondicionado o se les dio una capacitación o un evento, ¿no? En donde se Ujú. invitó a un artista a fin de año y todo eso. Yo digo que eso no está mal, pero no es suficiente. El segundo plano es un plano todavía más de raíz. Y ese plano de raíz, cuando no se aborda, cuando no se toca o cuando se hace y no se sabe comunicar, que será un tema también que tenemos que abordar, Claro, cómo se hacen estas campañas de comunicación también para poder ventilar o como se dice, cacarear el huevo de lo que se claro. está haciendo. Ajá. Entonces ahí el empleado dice, me estás dando gato por liebre. No me estás componiendo el tema, por ejemplo, de la carga distributiva de trabajo. No me estás componiendo el micromanagement o Ujú. mi líder que me está acosando, ¿sí? No me tocas esos aspectos y me quieres entonces dorar la píldora. Cuando Correcto. jugamos en ese sentido, el colaborador puede quedar contento, pero como yo digo, la motivación tiene una temporalidad muy fugaz, Así ¿sí? es. Pasar de la motivación a la conciencia es otro tema. Cuando yo estoy consciente que mis jefes y mis líderes están trabajando en ambos terrenos, en el plano de la raíz, donde realmente pueden componer las condiciones o los factores higiénicos de los colaboradores para su bienestar, y por otro lado, el poder hacer agradable y ameno el clima laboral, entonces sí estamos hablando de una bisagra que está pegando en esas dos partes. Ese es mi comentario y te preguntaría a ti, tú también tienes muchísima experiencia como consultor trabajando ya muy de fondo y muy de raíz en esa parte subyacente. Yo trabajo también desde la capacitación, digamos, en este nivel, pero tú también trabajas, digamos, desde la raíz. ¿Estarías de acuerdo en que trabajar en esta bisagra podría de alguna manera contribuir a tener una percepción mejor? Sin duda, son niveles de comprensión, creo que lo has explicado de manera impecable, Germán, son niveles de comprensión distinta, pero en todos lo que prevalece es la disposición a una comprensión más profunda de resultados que pueden tener una lectura muy frívola, muy superficial. Cuando nuestros clientes, aquellos que yo he visto que han transformado o cambiado realmente sus números de un año a otro, son aquellos que le dedicaron no tanto tiempo a reparar algo que estaba mal, sino a comprender las lecturas, las interpretaciones y los relatos internos que se formulan los empleados a partir de las historias que se arman todos los días. Es decir, mi experiencia es que poco le importa al empleado, y con esto no quiero demeritar este tipo de beneficios, de que haya un cuarto de juegos dentro de la empresa, de que las instalaciones luzcan bonitas como luciría de una compañía tipo Google en California. Sí, todos esos son elementos de valor, es parte del capital, ¿no? Del lugar de trabajo, pero los empleados en ocasiones y más bien todo el tiempo le están poniendo más importancia a los aspectos que determinan su nivel afectivo, su nivel anímico en el día a día. Cómo nos comunicamos, cómo nos hablamos, cómo trabajamos juntos, cómo se toman las decisiones, me integran o no en esas decisiones. Poco a veces tiene que ver con el lugar físico de trabajo per se y más con otros aspectos subjetivos que para el empleado es a veces difícil articular, poner en palabras y expresarlo en forma de una demanda. Y también es muy difícil preguntar en una encuesta. Entonces requiere otro tipo de conversación y otro espacio. Y ahí en mi experiencia es desde empresas que se dedican un mes, 2 meses a hacer estudios cualitativos a través de grupos focales, entrevistas estructuradas, observación en el lugar de trabajo. He hecho trabajos de consultoría donde la empresa dice, basta, necesito entender qué es lo que quiere mi gente porque no lo estoy leyendo bien. Y dedicamos tiempo y recursos ya no a mejorar el lugar de trabajo y las instalaciones, sino a tratar de entender a través de diagnósticos de tipo más cualitativo y realmente dar con el centro del problema. Entonces, esas empresas me parece que elevan las posibilidades de éxito después de una intervención de este tipo cuando dedican tiempo a ampliar el diagnóstico. Y mira, esto me da la pausa. ¿Qué te parece si ahora el público se estará preguntando, que ya me queda súper sensible, que este instrumento ha agotado también sus posibilidades y qué podemos hacer? Nuevos abordajes. Nuevos abordajes, ¿te parece? ¿Me parece bien? Vamos viendo ese punto. Mira, desde mi percepción, yo lo que considero es que, por ejemplo, el tema generacional, la digitalización,
todo lo que son los enfoques al bienestar, normas como la NOM 035 y una serie de factores que están más enfocados a la parte del salario emocional, etcétera, etcétera, están cambiando completamente las reglas del juego. Hay que cantar la canción de otra manera y hoy en día, primero debemos de entender que la rigurosidad y también la temporalidad con la que se llevan a cabo este tipo de instrumentos empieza a resultar poco fiable o no nos dice ya mucho, porque lo platicábamos hace un momento, tú aplicas una encuesta de clima organizacional en el mes de junio y los resultados se dan 4 o 5 meses después. Y de aquí a que se bajan, ya pasaron varias cosas. La dinámica de las organizaciones hoy en día, dependiendo también de los sectores, es una constante que debemos de tomar en cuenta. Por lo tanto, dentro de mi perspectiva, yo diría que tenemos que trabajar complementariamente. Las herramientas se tienen efectivamente que enriquecer en términos de lo que son, qué es lo que vamos a medir, cómo vamos a preguntar, cómo vamos a segmentar a nuestro mercado, cómo también podemos preguntarle en el tono en el que tenemos que acercarnos, cómo nuestros líderes pueden ser agentes de cambio que se acerquen con ellos, o va a ser el área de talento, cultura, antes recursos humanos, etcétera, la que va a implementar este instrumento. Bien, ese es un capítulo. Pero otra conversación es, ¿qué pasa en el Inter? Y ahí es donde necesitamos fortalecer las habilidades de conversación y de diálogo Exacto, exacto. entre lo que son los líderes y los colaboradores. Esta forma de medir el pulso de una manera mucho más rápida y mucho más inmediata responde a una realidad, la realidad de la cotidianidad. Así es. Y hay Entonces, empresas que están haciendo justo eso, Germán, a ver, de que en lugar de hacer la encuesta una vez al año, lo hacen desde que te logueas a tu equipo, entras a tu correcto. equipo y antes de que te dejen entrar a tus aplicaciones y a tu ambiente de trabajo dentro de la computadora, tienes que responder una encuesta. Y hay empresas, sobre todo de tecnología, te decía, que incluso durante el día te aparece en el chat de la compañía la pregunta de cómo te estás sintiendo el día de hoy, si tuvieras que elegir entre estas 3 imágenes, ¿cuál elegirías? Ajá. Y le están tomando el pulso a la organización de manera más constante. Entonces, qué interesante cómo estamos pasando de esas encuestas de 200 preguntas que se hacían una vez al año a dispositivos o instrumentos de medición más frecuentes que me permitan tomar acciones de manera más inmediata si siento que la moral de los empleados se está viendo comprometida, ¿no? Por ejemplo, ese es un tema que me parece interesante. Y otro también es el tema de, por ejemplo, ¿cómo recomiendas tú, Germán, para que se hable de lo no dicho todavía? Mira, ¿hacia dónde voy? Recientemente un cliente me dijo, Ernesto, en esta reunión que hice con mi equipo de trabajo, se me ocurrió hacer algo diferente. Les pedí que habláramos en esta reunión de todo lo que no hemos hablado durante el año. Esa era la única consigna de esa reunión, de hablar del elefante en la habitación, ¿no? Me pareció un ejercicio sumamente interesante y lo recordé en este momento que estamos hablando tú y yo, porque de nuevo, a medida de que aplicamos las encuestas, queremos preguntar una y otra vez lo mismo para compararlo con los resultados de la encuesta anterior. ¿Cómo hablamos de lo que no nos atrevemos? ¿Cómo le ponemos palabra a lo no dicho? ¿Cómo hacemos para que el empleado articule las necesidades que realmente son el motor de su día a día y que por ahí no se siente tan cómodo hablando de eso porque lo puede o cree que lo puede llegar a comprometer? ¿Has pensado, has visto tú alguna práctica para poder ayudar al empleado a poner en palabras lo que todavía no ha sido dicho? Sí. Bueno, primero déjame decirte que estás haciendo preguntas filosóficas, organizacionales, psicológicas incluso, muy atinadas, muy profundas desde mi punto de vista, ¿no? Sí, de acuerdo a mi propia experiencia, yo podría encontrar que de unas 10 empresas que se avientan a hacer ese tipo de interacciones con sus equipos de trabajo, solamente diría yo que 2 o 3 máximo han logrado resultados efectivos. Primero voy a empezar con las que no han resultado Ujú. y se debe justamente al nivel emocional del personal. Es decir, esto es muy riesgoso hacer este tipo de prácticas cuando no existe la madurez organizacional. Tú pídele a una persona que está resentida, que se siente injustamente con el trabajo, él quería tener el puesto de su jefe y que no le dieron esa oportunidad, etcétera.
Tú pregúntale también a alguien que se siente enojado con el nuevo director o que se siente enojado con su sueldo, etcétera. O porque lo hicieron regresar a las oficinas ahora que Es después de la correcto, sí, pandemia. sí, que es un síntoma Ujú. muy, muy claro, ¿no? Entonces, en esa parte, cuando tú pones a preguntarle a la gente qué es lo que no ha dicho y está ahí por ahí gravitando en su interior, etcétera, estás prácticamente con dinamita, ¿no? Es algo muy delicado que tienes que saber manejar perfectamente. Claro. Entonces, en conclusión, las personas que de pronto les das ese micrófono, dices, ah, ¿de veras? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber lo que pienso y lo que siento? Ahí te va. Y entonces el compañero de al lado, que también se envalentona con el compañero, levanta la voz y suma también al eco. Y al final del día, cuando no hay esa asertividad o esa madurez, termina convirtiéndose entonces en un escenario de quejas y no sabe finalmente el gerente cómo manejar todo ese Claro. tipo de inquietudes. Y ese es un tema. Ahora, nada más para concluir, los que sí han funcionado bien, desde mi punto de vista, es que han hecho también una metodología interesante. Es decir, vamos a poner las reglas del juego. Vamos a crear las condiciones para que yo te diga que con esa información que tú me vas a dar, lo que sí, lo que no y lo que depende. Lo que no puedo hacer te lo voy a decir asertivamente y ahorita. Bien. Lo que sí puedo hacer, en este momento yo me comprometo, tomo nota y yo voy a la dirección para poder pelearlo. Y el que depende de tú qué das y qué estás dispuesto a cambiar para que juntos podamos co-crear una situación donde las cosas se lleguen a dar. Si no hay esta base y estas condiciones, la buena intención de las personas de llegar para poder escuchar se meten en temas terapéuticos que ni tienen la profesión, ni tienen los skills, ni tienen el tiempo, ni tienen tampoco la disposición de saber cómo manejar esta información. No sé tú qué piensas. Estoy completamente de acuerdo contigo porque entonces lo que estamos planteando es que sí es una intervención que vale la pena hacer, Sí, pero es importante, que si tú como líder no te sientes con las habilidades para poder gestionar una conversación, un ejercicio con tu equipo de este tipo, te apoyes en un tercero, ¿no? Que tiene es una correcto, metodología estructurada y que es te puede correcto. ayudar a hacer este ejercicio y que sea productivo. Porque a mí me parece que, como bien dices, la queja, ¿no? El riesgo es que te quedes ahí y salgas con malestar e incluso salgas con una problematización en tu cabeza que te deje más abrumado. Y lejos de ser una reunión fértil, se convierta en una sesión desmoralizante para todos. Pero me parece que la queja, que es inicialmente fértil, es aquella que se traduce, como dices tú, ¿no? En una conversación entre adultos donde asumimos qué podemos hacer, qué no se va a poder y qué podemos hacer juntos. Y ahí me parece que es una práctica bien importante lo que acabas de decir, que los empleados sean corresponsables en la construcción de su clima laboral, ¿no? Y una empresa que entiende que tiene que involucrar al empleado en la construcción de la solución, me parece que ahí es la pauta donde nos estamos tratando como adultos y de alguna manera estamos asumiendo que la manera en que nos sentimos en el lugar de trabajo es resultado de lo que yo hago como empresa o dejo de hacer, pero también tú, de lo que haces, dejas de hacer también tú y de lo que interpretas con lo que está ocurriendo. Entonces, me parece que la recomendación, si estoy entendiendo bien, Germán, es hacer estos ejercicios de manera muy delicada, muy bien planeada, muy bien estructurada y si se puede a través de un tercero que pueda facilitar esa conversación, ¿no? Sí, y ese tercero que tú dices tiene un efecto psicológico bien interesante, ¿no? Mira, pasa un poco con las propias familias, donde a veces el papá o la mamá ya no los escuchan los hijos, o sea, su sermón ya está quemado, ya no tienen espacio para la credibilidad o la confianza, pero cuando entra una tercera persona y esa persona de alguna manera se ve neutra, no es un vocero de la alta dirección, tiene también los skills y de alguna manera se gana la confianza, hay mucho mayores posibilidades de una apertura y eso puede ayudar mucho, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también no quisiera que se nos fuera este programa sin dar algunas recomendaciones de lo que he observado, a ver si también coincides con tus propios clientes, Uh -huh. en la manera en que podemos nosotros ventilar los diferentes cambios y transformaciones que se están haciendo. No hay nada más torpe que hacer un cambio y al final del día no saber cómo venderlo, cómo comunicarlo a la Claro, audiencia, claro. ¿correcto? Entonces, ahí es muy importante que podamos hacer una estrategia de comunicación donde podamos hacer visibles los cambios, Sí. por un lado, también conectarlos con lo que el propio usuario dijo. Uh Es -huh, decir, uh -huh. ¿sí? Gracias a lo que tú me comentaste o haciendo eco de resonancia a lo que tú pediste, aquí tenemos Claro, una opción. Eso claro, es muy importante, claro. la conexión emocional. Por otro lado, la visibilidad y por otro lado, yo diría el ir condicionando. Es decir,
Si nosotros caemos en darle y darle y darle y darle a los empleados, terminamos entonces agotando todos nuestros recursos. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, estoy completamente de acuerdo. Vamos a condicionarlo. O sea, yo te lo doy y lo vamos a mantener en la medida en que tú también me puedas dar tu alegría, tu productividad, tu rendimiento, tu madurez, y entonces es un dar y recibir. Y recibir. Ahorita decías acerca de los sesgos cognitivos que hacen que veamos únicamente lo que no está, lo que falta, Ujú, ujú. lo que no está funcionando. Así que me parece importante esta recomendación que haces, Germán, invitar a los empleados a ver qué sí tenemos, Ujú. qué sí hay, cómo está tu lugar de trabajo respecto a la competencia incluso, ¿no? Sobre todo cuando estamos tomando decisiones de movernos de organización, a veces fantaseamos con que la empresa a la que vamos a llegar va a ser una especie de paraíso laboral Ujú. donde toda mi dificultades del día a día en este lugar de trabajo allá no van a existir. Y a medida nos damos cuenta, ¿no?, que las empresas están batallando con lo mismo, están teniendo las mismas dificultades, porque donde haya personas va a haber las mismas problemáticas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos capacitamos mejor para poder, como dices tú, por un lado ver lo que sí tenemos, y ahí hay un trabajo de las empresas que lo acabas de sugerir, de poder ir y comunicar cómo sí hemos estado progresando y cómo sí hemos ido cerrando brechas de cultura, ¿no? Pero también ayudando a los empleados a articular sus demandas para que no tengan que recurrir al instrumento como una medida de penalización. ¿Cómo? Y esta es una pregunta que te hago y me hago, ¿no? ¿Cómo podemos construir la capacidad organizacional de hacer speak up, de hablar, de levantar la mano y tener valor para poder nombrar, ¿no?, las cosas que necesito y poderlas pedir, ¿no? Y una organización que cree la seguridad psicológica suficiente para que el empleado tome ese riesgo. Yo he trabajado con clientes que han hecho campañas impresionantes a nivel global de Speak Up, que es este anglicismo para decir atrévete a decir lo que opinas, ¿no? Y hay empresas que dicen, puta, ¿para qué lo hice, mano? Porque una vez que invité a los empleados a que dijeran lo que piensan, me topo con personas que no cuidan el cómo lo están haciendo, Sí. pero también hay empresas que sí están apalancando, ¿no?, realmente esta invitación de decirle a los equipos, vamos a escucharlos. ¿Cómo se construye esta capacidad organizacional? Por un lado, en el empleado para poder hacerlo, ¿no?, y Ujú, hacerlo de una manera positiva, propositiva, ujú. pero también cómo instalamos la capacidad de escucha en los líderes, Germán, para que puedan no solo escuchar lo explícito, sino lo implícito, Ujú. ¿no? Porque a veces los empleados no articulan sus demandas con tanta claridad, sino no las dejan saber a través de otras maneras. ¿Cómo Ujú. se construye esta capacidad organizacional desde tu experiencia como consultor? Mira, yo creo que tendríamos que contestarle en ambos. Es un tema de educación, ¿sí? Es un tema también de cultura, es un tema de liderazgo y es un tema también personal. ¿Ah? Entonces, es una arista muy compleja porque estamos hablando de un cambio cultural. Estamos hablando de México o Latinoamérica, ¿eh? Ujú. Esto tenemos nosotros algunas situaciones ancestrales de que esto en las familias también pensamos que el debate es pelearnos, en donde el que habla y dice la verdad es una persona que es quejosa y que no está contribuyendo, o que de pronto tú hablas, pero me lo tomo personal. Es decir, hay muchos temas emocionales que ahí están de por medio y Exactamente. que no es fácil poderlo Y se está extirpar. jugando la imagen del empleado, o sea, lo que está en riesgo. Yo entiendo a los empleados que de Eh, repente no se animan a ponerle palabras a su relato interno y hacerlo explícito, porque está en riesgo esas interpretaciones. Ahora, ¿cómo nos movemos de ahí? Yo estoy de acuerdo contigo, es un tema de educación. sí. Y hay programas de entrenamiento, ¿no? Hay programas de modelaje también con líderes donde a través del Ujú. coaching uno a uno, pero también acompañándolos a sus reuniones, ¿no?, les modelamos otra forma de crear un ambiente psicológicamente seguro donde este tipo de diálogos puedan ocurrir. Y Es pasemos de correcto. diálogos muy estructurados, muy rígidos al principio, cuando un equipo de trabajo está aprendiendo a hablar de estos temas, Ujú. hasta otro tipo de ejercicios un poco más lúdicos, más flexibles, en equipos que ya tienen de alguna manera un poco más de confianza construida. Pero ciertamente es un viaje Correcto. educacional, pero también es un viaje de confianza Es organizacional en correcto. la cultura. Sí, yo creo que puntualizando o haciendo eco a lo que estás comentando, los consultores externos en las organizaciones están aportando muchos modelajes, muchas metodologías por parte de una nueva generación de líderes
también está generando aspectos muy importantes y ahí quisiera detenerme, por ejemplo, a los procesos de coaching. El coaching bien entendido, bien aplicado, certificado de una manera seria, Ujú. está contribuyendo también a una nueva conversación y una forma de discutir, de hablar, de reflexionar, de preguntar, etcétera, ¿no? Por otro lado, los capacitadores también todos los días nos estamos articulando para ir abonando a una cultura de una mayor madurez organizacional desde los propios valores. Y aquí nada más quisiera yo señalar algo que puede resultar muy rudo, pero tengo que comentarlo, mi estimado Ernesto. Adelante. Mira, hay veces que las organizaciones agarran una moda, ajá, y Mm, la quieren implementar cuando todavía ujú. no están preparados. Y te voy a decir, las organizaciones mexicanas ahorita están en un impasse. De una manera ruda podría decir que hay cierta dos caras. Se llamaría Mm, hipocresía en un ambiente mucho más rudo. Y bien. en otro también podríamos hablar de que están acomodándose para saber cómo reaccionar. Me voy a referir a esto. Imagínate por un momento que tú eres un gerente de ventas y tú tienes que cumplir metas muy ambiciosas, ¿sí? Y mi discurso hacia ti es, hazle como quieras, pero a mí me traes A el mí me traes número. el número. Ujú. Ujú. Pero por otro lado tienes a un equipo de fuerza de ventas, Claro. en donde te digo, no, no les hables No, feo, no, no. no, no, no los Tienes que presiones. ser líder, coach y al mismo Ujú. tiempo motivador de tu equipo y darme el Claro. número, Y ¿no? además tiene la oportunidad el colaborador de Ujú. empoderarlo a partir de que puede levantar la mano. Claro, Y de pronto viene con recursos humanos y me dice, no, mi jefe me habló feo. claro, Y yo te llamo y te digo, oye, no le hables feo. claro. Entonces, cuando estoy hablando de este doble lenguaje, es que por un lado las organizaciones presionan de una manera brutal para lograr resultados que son ambiciosos. Se Pero les llaman cuídame que no se SMART, pero rompa. cuídame que no se rompa. ¿Y sabes Mm, cuál es el tema ahí? Que recursos humanos hoy por hoy no sabe cómo gestionar exacto. esto. Es Ujú. muy bueno para poderle decir al empleado, ok, ya veniste, ya te quejaste y yo le llamo la atención y te saco la tarjeta amarilla a ti líder y a ti jefe, ¿no? Ujú. Pero por otro lado, no saben también cómo apoyar a los líderes para que se cumpla el número y en eso estamos. ¿Cómo poder ser firmes y amables? ¿Cómo poder en un momento dado estar con las presiones brutales de las Claro. organizaciones, donde hay gente que llega a su casa después de 12 horas de tráfico, de lluvia, de baches y al mismo tiempo de presión y de conflictos Ujú, interpersonales? ujú. Y al mismo tiempo, mucho, mucho con las nuevas generaciones a las cuales yo respeto y aplaudo, pero también están en un Claro, punto en donde si me ves feo, si me hablas feo, etcétera, te claro, acuso. Y ahora claro. las empresas también esa acusación la están vinculando a tu permanencia o también a tus ingresos. Ese es el gran dilema desde mi punto de vista. Absolutamente. Y creo que estás planteando la complejidad, ¿no? De este tema que es la cultura organizacional, donde hay muchas fuerzas que están incidiendo, ¿no? Y que son fuerzas que de alguna manera vienen de diferentes lugares, ¿no? Viene desde la gerencia, viene desde la demanda del empleado, viene desde el estilo de liderazgo del propio gerente, viene desde factores externos a la organización y ese todo hace una complejidad en la que se tienen que mover los líderes hoy en día, porque tienen más de un objetivo, como bien dices. Tienen que cuidar el clima, tienen que cuidar los números, tienen que cuidar que los empleados no los renuncien, tienen que cuidar las relaciones políticas internas con las áreas que les dan soporte. Es un tejido cultural, es un tejido problemático, Ujú. complejo en el que hay que saber navegar. Y ahora con las organizaciones cada vez más matriciales, pues ya le reportas a la región y ya le reportas a global al mismo tiempo. Tienes más de un jefe, tienes más de un equipo del que eres parte. Y esta complejidad nos coloca a las personas en un lugar donde dices, ¿cómo hago para navegar todo esto? Y bueno, de aquí que este no va a ser el único Sí. programa, Germán, sino que vamos a seguir estudiando el tema de la cultura, pero sobre todo cuáles son las culturas, aquellas que son tóxicas, como dice el título de este podcast, pero también cuáles son algunas posibilidades para poder moverse en esta complejidad. Y de todo, de cara al bienestar, Germán. El bienestar de los empleados que se lo merecen y el bienestar de las organizaciones que también tienen sus propósitos, ¿no? No solamente de negocio, sino también de integridad con sus valores organizacionales. Así que en algún momento pareciera que todos queremos estar bien. ¿Cómo vamos encontrando la forma de llegar a ese punto de bienestar? Es correcto. A mí me gustaría hacer una pregunta como cierre Sí. del programa desde mi punto de vista. A ver, tú eres una persona con mucha experiencia en esto. ¿Cómo vamos encontrando la forma de llegar a ese punto de bienestar? Es correcto. A mí me gustaría hacerte una pregunta como cierre del programa desde mi punto de vista.
A ver, tú eres una persona con mucha experiencia, eres un proveedor, tú asistes a las empresas, etcétera, y el público que nos escuchó puede salir con una sensibilización y una conciencia acerca de que esto debe cambiar. Desde tu oferta, Yo desde creo las que algo que soluciones que podemos tú hacer ofreces a consultores las que nos dedicamos a los organizaciones, temas de ¿qué cultura, como podría también esperar tú, una Germán, empresa es de una que persona la como tú, gente de que un está ahí, profesional como tú, líderes en las si implementamos organizaciones, este personas de tipo de recursos cambios humanos, concreta y sepan brevemente? que ¿Qué contamos con aportarías? ¿Qué valores metodologías das en ese sentido? probadas para poder hacer 3 tipos de intervenciones. Una, hacer una mejor interpretación de los resultados, en este caso de las encuestas de clima, y poder traducirlas en una intervención de diagnóstico ampliada. Es decir, ¿cómo puedo tomar los resultados preliminares de la encuesta para detonar un ejercicio de diagnóstico más profundo que te permita comprender una problemática que no has logrado capturar o terminar de comprender? Entonces, a tu pregunta, número 1, podemos ampliar la comprensión del diagnóstico. 2, podemos acompañarte a ti y a tu equipo en articular un plan de acción que esté íntimamente ligado con el problema de fondo. Un plan de acción que no sea superficial y que vaya más allá de lo obvio, sino aquel que mueva realmente las percepciones del empleado, pero también que cubra necesidades reales. Y lo otro, y tú lo sugeriste, cómo articular un plan de comunicación de aquello que se está haciendo y que se está persiguiendo cambiar, porque la comunicación en todo el proceso es clave. Entonces, un consultor te puede ayudar a darle en el punto a esos 3 momentos de inflexión en la intervención: mayor comprensión del diagnóstico, articulación de la propuesta y socialización de los progresos y de los resultados que vayas obteniendo. Me encanta. Y si me permites, yo aportaría en este acompañamiento que tenemos consultores también y la parte de formación, yo ayudaría a poner el énfasis ya no tanto en la comunicación efectiva, sino en la comunicación inteligente, donde el énfasis está en la escucha. A través de distintos talleres y capacitación, ayudar a poder desarrollar habilidades de escucha, el arte de la conversación y también una comunicación simétrica de adulto a adulto. Desde la capacitación yo te los entrego y en esa medida tú le das este seguimiento profundo Claro. para que en conjunto se pueda lograr una mejor cultura organizacional. Totalmente, me encanta, Germán, esto. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a platicar No, un conmigo de este placer, mi querido tema. amigo. Y bueno, pues espero tenerte acá de vuelta para seguir hablando de esto que nos importa, que es el bienestar en el trabajo. Perfecto. ¿Es un pacto? Es Venga, un esa mano pacto, ya entonces. está. Un gustazo, mi querido amigo. Igualmente, Germán. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y bueno, nos vemos en la próxima.